Bueno, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy. Realmente es un honor y un gusto. Vamos a tener la presencia de la licenciada Lorelei Baravalle. Ella es directora del Centro de Censo de Peso Córdoba Nutrición y creadora del método de alimentación inteligente, una forma diferente de adelgazar, y actualmente realiza tareas en consultorio particular y educativas en redes sociales. Ella es licenciada en nutrición, también es técnica en industrias alimentarias, es instructora de PNL nivel 4 y tiene actualizaciones y posgrados en nutrición y obesidad constantemente. Ella además es una líder de opinión y tiene muchísimos pacientes con muy buenos resultados. Entonces para nosotros es un gusto tenerla. También quiero un ratito agradecer el apoyo siempre informático y logístico de Kinfa en la persona de Patricia Morínico y de la gerente Viviana Jara. Y también a la doctora Luz Vázquez, a la que muy especialmente quiero decir que ella organizó esta charla y estamos muy agradecidos con ella. Gracias, Luz. De nada, Doc. Y sobre todo, gracias, licenciada, por aceptar estar en esta charla con nosotros. Realmente, yo que te conocí por internet primero y después ya te conocí como paciente, quiero que la gente también conozca el método de trabajo tuyo, porque realmente a mí me parece un método sostenible. Entonces, como para que ellos también se adentren más al plan que manejas. Gracias, Luz. Licenciada Lorelei, sin más, dejo esto a tu cargo y sin dejar de decir que la nutrición es todo un misterio a veces. En realidad sabemos que no existe una sola dieta que funcione todo el tiempo, pero siempre es bueno seguir estudiando y seguir cambiando y buscar siempre una respuesta para los pacientes. Así que te escuchamos y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un honor para mí estar aquí ante semejantes médicas, ante Paraguay. Los saludo desde Córdoba, Argentina. La verdad que esto de la pandemia, si bien nos trajo muchas dificultades, nos dio vuelta en muchos aspectos, también nos trajo esta gran ventaja de que estamos cada vez más unidos. Y a nivel de la nutrición, esto realmente, en el caso de Córdoba Nutrición, nos ha ayudado muchísimo a que yo pueda seguir con mi misión, que mi misión justamente es llevarle a todas las personas, sean médicos, sean nutricionistas, me gusta que haya colegas acá también para que conozcan mi experiencia, que les voy a hablar también un poco de esto, para personas que no sean médicos, no sean profesionales de la salud y hoy estén acá del otro lado, porque esa es mi misión, es llevarlo a todos lados y que todos lo compartamos y nos ayudemos entre todos. Ese es realmente el sentido de esta charla también, además de que les voy a comentar sobre información y conocimiento, como dice la doctora Elizabeth. Realmente el tema de la obesidad y el sobrepeso es algo que ya está superando todas las barreras, ya no distingue países, no distingue etnias, no distingue estatutos sociales, y es cada día mayor la obesidad en el mundo, y nosotros como responsables de la salud, no me voy a centrar en estos detalles porque yo considero que hoy ustedes que están en el área de la endocrinología, de la diabetes, ya conocen con mucha profundidad esto. Acá quiero pasar, ahí está. Entonces vamos a hablar un poco de qué es lo que estoy realizando y el efecto, los resultados que estamos teniendo en esto. Bueno, yo me recibí allá hace 12 años, más o menos, desde que me recibí hasta el día de hoy, que estoy implementando este método, que realmente me está dando cada vez más resultados, y así justamente es la evidencia en el número de pacientes y en el efecto que estamos teniendo con los pacientes en los resultados. El método de alimentación inteligente, yo lo creé, pero en realidad no inventé nada, porque está todo inventado, simplemente tuve por ahí el atino de organizarlo de tal forma al mensaje
que esto no es un mensaje científico, y les quiero ir avisando eso, si bien hay bases científicas que justifican la alimentación inteligente, como yo la llamo, esto principalmente está basado en cómo lo he ido organizando para que se pueda implementar, para que se pueda llevar a la práctica, porque por ahí muchos, los estudiosos, nos quedamos en la palabra, en el texto, en la información, en la ciencia, y la ciencia también falla, y ese es el otro mensaje que también les traigo evidencia justamente de eso. Las hipótesis sabemos que están a prueba continuamente, y lamentablemente hemos sido presas, hemos sido víctimas de hipótesis confirmadas y teorías que realmente han sido las responsables, y así lo digo con todas las palabras, del problema de obesidad en el mundo. Porque justamente, a ver, quiero pasar, y no me... Ahí está, el mundo está engordando, y los profesionales por ahí se nos queman todos los libros, ¿qué pasa? Y uno le dice al paciente, come menos, móvete más, come menos, móvete más, come menos, móvete más. ¿Y qué pasa? No hay adhesión de los pacientes al come menos y móvete más. Y eso es lo que las nutricionistas, y si hay acá licenciadas en nutrición, los mismos endocrinólogos, es lo que el mensaje se lo decimos al paciente: come menos, balance negativo, móvete más y vas a bajar de peso, tené buenos hábitos. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Es culpa de la persona? ¿Vamos a echarle la culpa a los genes? Y desde ya que no. Ese es justamente mi concepto, y todo esto lo digo porque lo vivo desde la práctica, más allá de toda la información que pueda haber. Hay algo que se está compartiendo cada vez más en el mundo, que son los porcentajes. Antes era solo de países de bajos ingresos, ahora ya se está distribuyendo de formas iguales el problema del sobrepeso y la obesidad, pero me gustó ponerlo en nuestros dos países, en Argentina y en Paraguay. Fíjense que en Paraguay, lo mismo, los datos son del 2018, lo que yo encontré. El exceso de peso se manifiesta, y la obesidad se manifiesta en el 58% de la población, y en Argentina las últimas encuestas de los factores de riesgo nos hablan del 62%. Ustedes imagínense, y esto que se los digo es para que empecemos a mirarnos un poco más a nosotros, porque no pasa solamente por escucharme a mí hablarles de los mensajes que les tengo, sino por evaluar qué te pasa a vos si vos estás en ese 60%, si vos, si no estás, de los que te rodean, tu misma familia, están en ese 60%, que sería el promedio, y de tus pacientes, si están en ese 60%. Se sabe que está repartido, pero fíjense que se manejan los mismos porcentajes, más o menos. Acá en Argentina, de ese 62%, el 36% tiene sobrepeso y el 26% tiene obesidad. En Paraguay es más o menos parecido. Y esto también abajo les traje el mapa mundial, donde hay dos mapas. Uno es en el sexo masculino y otro es en el sexo femenino. El sexo femenino es el que tiene mayor tendencia a la obesidad y al sobrepeso. No así las enfermedades cardiometabólicas, que se manifiestan principalmente más en los hombres a causa del tipo de tejido adiposo. Pero fíjense que está esparciéndose por todo el mundo occidental, por todo el mundo civilizado, llamémoslo así. Y donde llega la civilización, llega la obesidad y el sobrepeso, y esto seguro que ya lo han leído, ya lo conocen. ¿Y de dónde aparece esto? ¿Le vamos a echar la culpa al gordito que no tiene voluntad? ¿Le vamos a echar la culpa a que no haga actividad física? Que también esos son otros criterios que vamos a ir también desmitificando, o otras creencias, que una cosa lleva a la otra. Eso se los dejo ahí abierto. Esta obesidad y sobrepeso a nivel mundial, que hoy está siendo realmente una gran pandemia, con peores efectos, realmente mucho más letales y dañinos que el COVID mismo, y que es la causa principal, la obesidad y el sobrepeso, de todas, yo digo todas porque realmente es así, las enfermedades, o la gran mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Y de dónde surge esto?
Y bueno, acá están los datos. En el año más o menos 1970, 1980, donde aparece la revolución industrial, en realidad la tecnología alimentaria, la producción en masa y unas políticas de mercado que se hicieron en Estados Unidos en 1970, donde se nos enseñó este modelo, y si tenemos que decir a dónde está el problema realmente, es acá. Esta pirámide nutricional que se nos capacitó a los médicos, a las nutricionistas, que somos la que aprendimos a contar calorías, que somos la que aprendimos, si están las nutris ahí viendo, a hacer toda la fórmula desarrollada, los porcentajes, los macros, los micros, los minerales, las vitaminas, basados en esta pirámide, y justamente esta pirámide es la que se convirtió realmente en este cambio epidemiológico que hoy estamos viviendo. Si tenemos que decir a dónde está el problema principal, está ahí, que nos enseñaron que el 60% de la alimentación tenía que ser hidratos de carbono. Esto es amplio, amplio, amplio el tema. Nos enseñaron a contar calorías, nos enseñaron que las grasas eran malas, fíjense que las grasas están en la punta de la pirámide, y se nos hizo demonizar justamente las grasas, hablar de la ventaja de los lácteos, y en esa época hubo un revuelo mundial a nivel de lo que es la globalización, porque en el 80, 90 empieza, y ahí toda la industria alimentaria empezó a expandirse a nivel mundial, donde a los profesionales de salud nos vendían nutrientes, donde nos vendían, nos enseñaban a contar cada vez más efectivamente las calorías, nos hablaban de todos los beneficios del calcio, que solamente la leche tenía calcio, que los cereales, el desayuno, y difundieron un mensaje realmente amplio hacia toda la población, porque las propagandas ya. Ahora he tomado conciencia que ya no hay tanta propaganda de alimentos como las había antes, porque hay un poco más de regulación. Pero en realidad esto fue un gran mensaje que se fue dando desde esa época hasta hace un tiempo sobre este tipo de alimentos, principalmente los hidratos de carbono. Y esa es la causa justamente, porque coincidentemente, cuando aparece este modelo alimentario y a los profesionales nos enseñan que tenemos que basar nuestras indicaciones en una dieta así, y a la población mundial les inculcan esto, es donde empieza justamente a dispararse la obesidad y el sobrepeso. Fíjense, en el 1980-1970 había un 30% de personas en el mundo con sobrepeso y obesidad. Hoy, en promedio, en el 2020, estamos hablando que hay un altísimo porcentaje que es el 60%, más de la mitad. Y ya se habla de que esto sigue, si no se hacen algunas, si no se toman algunas medidas, que no se las van a tomar, por cierto, políticas, porque acá está la industria alimentaria y farmacéutica por detrás, se habla de que ya para el 2050 va a estar el 90% y no sé si más también, de la población mundial con obesidad y sobrepeso. Y hoy está llegando a todo el mundo, donde llega la tecnología, donde llega el celular, donde llega el mundo globalizado, llega la obesidad y el sobrepeso. Eso es como un precedente para irlo teniendo en cuenta, de que también no tenemos que creer en ciertas teorías científicas, porque realmente hay muchas que fallan, y eso ya se comprobó, ese modelo calórico, esa hipótesis de que las grasas son malas para la salud, de que el cerebro necesita glucosa, ya está comprobado de que no es así, pero tuvimos que padecer todo lo que estamos padeciendo en este momento del mundo a causa de esos datos incorrectos. Hoy la obesidad y el sobrepeso es, como les digo, la principal responsable, o relacionada más que responsable, de casi todas las enfermedades crónicas no transmisibles, a enfermedades cardiovasculares, primer caso de muerte, cada vez más diabetes, ustedes ya lo saben. En el paciente con sobrepeso y con obesidad es cuestión de sentarse y esperar unos años para que aparezca la diabetes. Puede ser primero la diabetes y después el sobrepeso, o viceversa. De todas maneras, hay una relación estrecha. Cada vez más enfermedades autoinmunes que no aparecían antes, cada vez más alteraciones en el intestino. Y también
más allá de todas estas descripciones, esa persona que lo padece, puede ser vos, puede ser tu hermana, tu marido, tu mamá, tus hijos, porque la verdad estamos lapidando el futuro de los niños, porque ahora sí se va a alterar, se está empezando a alterar la genética humana a causa de todos estos cambios de la vida civilizada. Está generando un problema grande a nivel del ser humano. Esa autoestima, porque realmente es un estigma social padecer sobrepeso y obesidad. Esto no significa que hay que aceptar ser gordo, porque se puede mejorar. Y hay una base con la que yo les quiero decir una frase que a mí me encanta, que es: no sos gordo, estás gordo. Y eso es justamente lo que yo le digo a muchos pacientes que ya se condenan y bueno, me tengo que aceptar gordito porque yo soy así, la aceptación y la filosofía de la aceptación para el gordito. No sos gordo, estás gorda. Por supuesto que esos cuerpos que nos vendían en el 90, en 1990, de la modelo de 50 kilos, no existe tampoco, no existe. Esta vida cultural nos lleva a comprar esos modelos, pero tampoco hay que permitirse y aceptar una situación patológica que no es saludable y que lo que hace también es quitarte energía. Porque más allá de que aceptes o no aceptes tu rollito, tu sobrepeso, ¿cómo está tu nivel de energía? ¿Cómo está tu lucidez? ¿Tenés alguna de estas enfermedades? ¿Padeces algo de esto? Si no lo padeces hoy y tenés sobrepeso u obesidad, son las semillitas de la enfermedad que se están plantando, se han sembrado y que van a manifestarse en algún momento. Así que es momento justamente de frenar, de hacer un cambio. Y esa es la propuesta que yo les hago a todo el mundo, a ustedes y a los pacientes y a las personas que me siguen por redes, que ya están cansadas de contar calorías, de seguir lo que los médicos o lo que las mismas licenciadas en nutrición les indican. Y bueno, si bien causas, porque ahora vamos a hablar en sí de a dónde se puede, de cómo yo, Lorelei de Córdoba Nutrición, entiendo el problema principalmente, que es muy amplio, es un problema, la OMS tan fácil de definir, la obesidad es un exceso de grasa que ocasiona daño al organismo y es de causa multifactorial. Ese multifactorial nos deja en las nubes, perdidos. ¿Qué es multifactorial? ¿Dónde está? ¿Por dónde empiezo si es multifactorial? Entonces ahí nos quedamos trabados los profesionales. Es multifactorial. Lo digo así porque hay que tomar conciencia. Entonces yo desde mi experiencia se los vengo a traer desde estos dos puntos que así yo destrabo la obesidad, y así yo destrabo en Córdoba Nutrición el sobrepeso, trabajando sobre estos dos puntos: el azúcar en la sangre, la glucemia y la insulina. Si bien es muy amplio y ya cuando vaya pasando las filminas se van a dar cuenta también, pero en realidad son esos dos los aspectos centrales con los cuales vamos destrabando el problema. Yo digo azúcar y seguro que nadie consume azúcar, o cada vez son menos las personas que consumen azúcar, porque supuestamente ya se sabe que es mal el azúcar y demás, y el azúcar blanca no se consume. Pero no es el azúcar a la que yo me refiero, la blanca que se compra en paquete, no. Es el azúcar que está presente en todos esos alimentos, en esos ultraprocesados, que si no está en forma de azúcar, está en forma de jarabe de maíz de alta fructosa, que es realmente uno de las sustancias más dañinas, más nocivas y más disruptoras endocrinas, que son los responsables de la epidemia, gran epidemia de sobrepeso y obesidad y todas las enfermedades también. Ese jarabe de maíz de alta fructosa que tiene muchos efectos colaterales, pero si podremos sintetizarlo de alguna forma, vamos a hablar del azúcar. Y la insulina, esta hormona que ya la conocemos, que es la que se encarga de regular el metabolismo. Y lo digo así, si bien sabemos que las hormonas tiroideas también se encargan de eso, pero la llave de entrada de la energía a nuestras células está guiada y regulada por la insulina. Y estamos haciendo desastres a través de la alimentación
con estos estímulos continuos que le estamos dando a nuestro páncreas, que gatilla continuamente la insulina, y esos son los responsables principales de lo que está pasando. Por eso es importante también entender un poquito a los hidratos de carbono. Más allá de que nos enseñaron que son 4 calorías, que si gastamos 10 no va a ser balance negativo, no, hay que considerar que la caloría ya no ha fracasado la hipótesis calórica, esto de contar calorías, porque estamos tratando con esto de contar las calorías, de que el hidrato de carbono tiene menos calorías que la grasa, entonces justamente estamos tratando el efecto y no la causa, al querer hacer que el paciente coma menos calorías. No es el problema las calorías, la causa principal consiste en el efecto sobre nuestras hormonas de aquello que comemos. Estos hidratos de carbono, estos alimentos procesados, estas harinas, ni que hablar del gluten, que sería un capítulo aparte. Por eso yo sí, hoy lo voy a hacer muy general, porque si me tengo que detener en cada punto, vamos a estar, como recién hablaba con la doctora Elizabeth, hasta el año que viene hablando de cada efecto de cada alimento. El gluten es un capítulo aparte realmente, y es uno también de los principales responsables de la obesidad y el sobrepeso, y de la adicción a los hidratos de carbono. Pero así como el gluten genera una dependencia, el azúcar alta en la sangre, las glucemias elevadas también generan dependencia. Todos esos cereales que se presentan ahí, estén o no estén fortificados, como nos enseñaron a pensar en la fortificación, todos estos cereales que sean integrales, que sean de salvado, que sean más o menos naturales, se transforman en glucosa en nuestra sangre, así circulan por nuestras células. Y hoy estamos consumiendo, porque este modelo de pirámide alimentaria nos enseñó a que el desayuno tenía que haber carbohidratos, el almuerzo carbohidratos, la merienda. Entonces estamos generando unas cargas muy altas de glucosa en nuestra sangre, que no le estamos pudiendo dar abasto, y es ahí donde nuestro pobre páncreas se termina agotando, o se termina generando esta insulinoresistencia a causa de tanto estímulo continuo. Esto no solamente queda ahí, porque esto yo ya seguro que ya lo han escuchado, no les estoy diciendo nada nuevo, por ahí para algunos sí, pero en realidad este es el efecto de los hidratos de carbono en el organismo, en una persona con sobrepeso y obesidad. En una persona delgada hay personas que tienen una capacidad de atenuar más fácil esos picos de glucosa e insulina, pero terminan desgastando al organismo. Y si no se enferman hoy, se van a terminar enfermando, y si no generan obesidad, tienen un potencial de riesgo cardiovascular mucho más alto que un obeso, que genera tejido adiposo. Esta azúcar alta en la sangre, llámese glucosa, llámese fructosa, que se metaboliza por una vía muy distinta, que va directamente al hígado, el jarabe de maíz de alta fructosa, que es justamente el veneno, son altamente adictivos. Eso ustedes ya lo saben, en experimentos con ratas se ha comprobado que son más adictivos que la cocaína. Y con el comerlos continuamente, ustedes pónganse a pensar esto, estamos todo el tiempo gatillando en nuestro cuerpo con cada ingesta de hidrato de carbono, de estos, sean simples, sean complejos. Esto para las nutris. Hay absorciones más rápidas, más lentas, pero cuando ya hay una alteración y un sobrepeso, estamos gatillando todo el tiempo en nuestro organismo la orden de almacenaje. Es insulina que se libera, que ya no puede hacer tanto de efecto, pero sí se sigue almacenando la grasa. Estamos realmente activando el mecanismo de acopio, que es el que tenemos de forma natural, porque la misma evolución nos provió de ese mecanismo, en épocas donde no se podía disponer de alimentos tan seguido. Ahora tenemos el alimento al alcance de la mano, y el alimento específico, que son los hidratos de carbono, que son los que van generando este gran problema del sobrepeso y la obesidad. Y no queda ahí solamente, porque por detrás empieza a aparecer esto, la inflamación. Una inflamación que muchos autores la denominan silenciosa, porque es subclínica, no tiene síntomas, pero sí va alterando toda la fisiología. Esta inflamación, este tejido adiposo que realmente se hipertrofia,
va aumentando su tamaño, genera hipoxia, también se vuelve necrótico y va generando un montón justamente de sustancias y respuestas que tienen que ver justamente con las inflamatorias y son las que van desencadenando una alteración sistémica. Es una inflamación que no solo es local, porque ese tejido adiposo es el primero que va de alguna forma amortiguando el efecto de este azúcar en la sangre, porque eso sería la función más que nada. Por ahí muchos odian el tejido adiposo, pero ese tejido adiposo que la naturaleza nos proveyó, además de ser un reservorio de energía, nos está protegiendo justamente de tanto potencial tóxico y de esta azúcar alta. Entonces se empieza justamente a inflamar, a generar necrosis, y esta inflamación no solamente es local, sino a través de la interleucina 6 y otros transportadores, las citoquinas, empieza a distribuirse por todo el organismo. La inflamación hace que se genere la insulinoresistencia. Puede ser primero una o después la otra, pero hay un ida y vuelta continuo, y es un círculo vicioso. Esta inflamación produce insulinoresistencia, a su vez este consumo de azúcar alto, este bombardeo continuo a nuestras células, están continuamente bombardeadas por la glucemia, por el azúcar, hacen que la célula se vuelva resistente a la acción de esta insulina, y esta insulina que queda dando vueltas por sangre genera más obesidad y nos va generando más apetito, porque también, más allá de esto que les digo, es ¿qué te pasa a vos con todo esto? ¿Qué pasa que no podés parar de comer? Si no te pasa a vos, esto te lo digo para que lo entiendas al paciente cuando vos le decís coma poco, muévase más. ¿Cómo podemos hacer para comer poco? Acá justamente tengo otros de los tantos efectos, este cambio de humor, porque ustedes ya lo saben, esas hiperglucemias generan hipoglucemias después, cuando la insulina funciona y la célula también, van generando esos cambios de humor, esa agresión, que hay ya cada vez más estudios que nos vienen hablando de este efecto en el estado de humor sobre las personas que comen carbohidratos. Se hizo en una cárcel una prueba donde a los presos se los dividió en dos grupos, uno con una dieta común rica en carbohidratos y otro con una dieta cetogénica. Las peleas y la forma agresiva disminuyó muchísimo en el grupo que tenía una dieta baja en azúcar, simplemente cambiándole la comida, ténganlo en cuenta. Por ahí uno se dice, ¿qué pasa? Tengo mal humor. Lo digo porque yo lo vivo también con los pacientes. Además de que la autoestima les va cambiando porque empiezan a tener confianza en sí mismos, el efecto también de sacar el azúcar en la sangre limpia todo. Por eso no contemos calorías, no pensemos en este momento. Yo no digo que los probióticos ni los prebióticos sean malos, ni mucho menos, pero en realidad para abrir la compuerta y hacer que el cuerpo empiece a activarse y a equilibrarse, hay que sacar el azúcar. El azúcar que serían los carbohidratos, los cereales. Se genera acá un círculo vicioso, también la acidificación sanguínea, porque sabemos que este azúcar es... ¿Qué creen que la naturaleza nos proveyó de los mecanismos para que no esté de más de 110 en sangre? Porque termina siendo tóxica para nuestro organismo. Por algo tenemos tantos mecanismos. Y cuando supera, fíjense los diabéticos, esas glucemias tan altas, es corrosiva, va dañando nuestro endotelio, va generando esa edificación sanguínea, es protumoral, es una bomba realmente en nuestro cuerpo, esa azúcar alta. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Existe a causa de todo esto una parálisis, y me encantó nombrarlo de esa forma a mí. Una parálisis en esa persona que tiene sobrepeso y obesidad, que uno le dice, muévase, haga actividad física. No tiene energía esa persona. Y no es solamente por el nivel de sobrepeso, sino porque sus células no están funcionando adecuadamente, porque esa mitocondria, que es la responsable de generar el ATP, la energía molecular, no puede trabajar bien a causa de que la célula está bloqueada. Esa célula, que miren la de abajo, los celestitos, los azules son los receptores de la insulina, han reducido mucho. Fíjense, una célula normal está llena de receptores de insulina, funciona adecuadamente porque hay poca glucemia, hay una cantidad moderada de glucosa. Cuando estamos bombardeando continuamente a nuestro organismo con glucosa, a través del consumo de cualquier tipo de carbohidrato,
ahí se genera esto, se vuelven resistentes nuestros receptores y aparece justamente una alteración grandísima a nivel de todo nuestro metabolismo energético. Desde que apareció esa pirámide energética, hemos cambiado nuestro modelo ancestral energético que funcionaba de otra manera y lo hemos hecho lipolítico, un metabolismo, glucolítico, basado justamente en el consumo de cereales. Se agastan rápido porque sabemos que tenemos reservas limitadas de la glucemia sanguínea y del glucógeno muscular, y entonces justamente esto estar siempre en deuda energética, siempre queriendo comer para poder tener energía, y hemos acostumbrado, esta última generación se ha acostumbrado a esto, y hoy estamos condenando a estos niños que están naciendo ya obesos a causa de esto. Y además, el efecto es cómo está tu nivel de energía, cómo te despertas todas las mañanas. ¿Tenés hinchadas las manos? ¿Tenés hinchadas las piernas? ¿La cara tenés hinchada? ¿Te cuesta pensar? ¿Qué está pasando? Bueno, ese es el efecto de esta azúcar en la sangre. Esta hemoglobina glicosilada, esto también ya lo saben, este oxígeno que no llega al cerebro a causa de que hay tanta glucosa en la sangre. Así, y estos picos continuos que estamos todo el tiempo sobrepasando la capacidad de ese páncreas, pobrecito, para producir la insulina, y nos va generando una dependencia, porque el cerebro se hace adicto, porque estimula muchísimo a nuestra vía de recompensa, a nuestro núcleo que regula las adicciones. El azúcar está diseñado para eso también. Evolutivamente nos sirvió, pero ahora no. Entonces está generando esta dependencia donde sí, no voy a comer pan. ¿Y cómo hago para no comer pan? Y ahí les vengo yo a las nutris que están acá y a los médicos también. Usted dígale al paciente, no coma pan. ¿Y qué como si no como pan? ¿Qué como? ¿Qué hago? Bueno, eso me pasó a mí desde que yo empecé con esto. Y bueno, justamente me fui inventando, reinventando y adaptando hasta que hoy llegamos a darle al paciente lo que necesita para que esto realmente lo pueda bajar a la vida, porque la vida está muy lejos del libro de ciencias. Y bueno, acá esto, más grasa corporal, porque acá nos metemos en un círculo vicioso de que encima tengo hambre, no puedo dejar de comer, busco comida y no me voy a comer un tomate porque mi cerebro no le alcanza con un tomate, por más voluntad que tenga me dura muy poco, porque seguimos haciendo picos de insulina comiendo barritas de cereales y yogures light y gaseosas light, que van generando justamente más aumento de peso, más grasa corporal, más inflamación silenciosa, y esta inflamación se la ha relacionado justamente con prácticamente todas las enfermedades. No está directa, pero está indirecta y también directa la relación. Se los digo así porque al destrabar el cuerpo humano, porque yo lo entiendo el cuerpo como una máquina perfecta, al destrabar el cuerpo sacando el azúcar se acomoda solo el cuerpo, y las enfermedades también se van en muchos casos resolviendo, y hablo de la diabetes también. He tenido casos de pacientes con diabetes 1, insulino, muchos casos. Nosotros de todas maneras solo atendemos sobrepeso y obesidad, no atendemos personas delgadas, no nos da abasto la capacidad, y tampoco el foco nuestro es la obesidad, porque yo entiendo que es lo más importante en este momento del mundo, pero hemos tenido casos de pacientes insulinodependientes que dejan de inyectarse insulina, porque 20 años de inyectarse insulina, y en 3, 4 meses, 5, dejan de inyectarse la insulina. No es en todos, porque sí es muy específico de cada paciente, es muy específico, pero hemos tenido ese tipo de casos. Ni que hablar la resistencia a la insulina, eso es cuestión de 1 mes, 2 meses, se resuelve también, y las diabetes en muchos casos mejoran y hasta se resuelven también. Todo depende de la evolución y del nivel de afectación que haya en todo el organismo, y no solamente en el organismo, sino en la dependencia adictiva de esa persona. Porque acá no podemos hablar solamente de nutrientes, no podemos hablar solamente de la glucosa o de la dieta cetogénica. Tenemos que hablar de adicciones, tenemos que hablar de entornos que son adictivos, tenemos que hablar de estilos de vida,
Y es justamente toda esta complejidad multifactorial la que nos hace entender que es amplio el problema, pero sacamos el azúcar, se destraba. Ya me van a entender. También pasa esto, esa industria alimentaria que no se cansa, diseña, esto es un repaso simplemente, ustedes ya lo saben, los alimentos para estimular, porque el objetivo de la industria alimentaria es vender, enmascarando con las cosas como ustedes a los profesionales médicos, los laboratorios les llevan las pruebas de los medicamentos, la industria alimentaria también se encarga de vendernos nutrientes, de mostrarnos pruebas, investigaciones relacionadas con el efecto beneficioso de ciertos nutrientes. Pero ese nutriente lo pone dentro de este tipo de alimentos, entonces, ¿qué beneficio vamos a tener? Este tipo de alimentos que están regulados por la industria porque como son de consumo masivo, se producen en cantidad, necesitan tener conservantes, colorantes, emulsionantes, edulcorantes, antibióticos, y son todos estos también aditivos alimentarios los que están dañando la salud junto con el azúcar. Y también estos alimentos están diseñados para impactar sobre nuestro sistema de recompensa, mientras tomemos en cuenta también que el sabor, el olor, la vista, hasta el mismo sonido del alimento tiene un efecto en nuestro centro de recompensa, y eso lo sabe la industria alimentaria, y por eso gasta más plata en el paquete que en el contenido. Todo esto ya lo sabemos, pero es un repaso para que tengan en cuenta que esto es amplio, las formas en que estamos metidos como víctimas de un sistema realmente bastante nocivo, dañino. Quiero buscar palabras cuidadosas con esto. Y no solamente el efecto sobre nuestra dependencia, sino también sobre cómo van intoxicando nuestro organismo, que también son los responsables de estos cánceres y de todas estas enfermedades que hoy se tienen. El gluten, ni que hablar. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Si tendremos que sintetizar entre tantas, no podés parar de comer, querés dejar de comer y no podés, te dura nada. Y esto no pasa por la voluntad, como el profesional se acostumbra a decirle al paciente, porque ustedes seguro que ya también lo están viviendo. ¿Vos crees que es voluntad lo que te pasa, lo que te falta, que no podés? Yo te garantizo que no es voluntad lo que te está pasando, que te falta. Te estás alimentando mal, esa es la causa del problema de que no podés sentirte con otro nivel de energía. Bueno, yo voy a hacer ¿vamos bien hasta acá? No sé si quiero hacer, a ver preguntas, acá veo, soy nutrióloga, la pirámide debe cambiar, acá dicen, sí, nuestra población, Leli, ¿vamos bien hasta acá? Porque me quedo, pero es como que quiero hacer un momento. Estamos escuchando, pero atentamente, 210 personas. Bueno, así con 210 Dale. Bueno, vamos bien, entonces, gracias, chicas. Bueno, acá veo, porque también, obviamente que yo ahora estoy hablando acá a la pared, digamos, pero quiero ver qué pasa con ustedes. Bien interesante, Mirta, en nuestra población la gente es más barato conseguir panificados, y bueno, ese es el problema, porque encima estos alimentos son baratos, son accesibles, están al alcance de la mano y son muy baratos. Y encima vos no te sentís bien, estás triste, es lo que más rápido te calma. Entonces, por eso les digo, estamos realmente metidos, inmersos en un sistema que no busca nuestra salud, Esta industria alimentaria trabaja con la industria farmacéutica porque está la enfermedad y aparece la solución del medicamento, y vamos a los síntomas solamente como profesionales. No, en la medicina, yo no soy médica, pero en la medicina enseñan desde que te empezás a estudiar, si bien ha cambiado mucho, gracias a Dios, hoy aparecen cada vez más formas de estudiar medicina o subespecializaciones también, la medicina funcional, por ejemplo, pero al médico le enseñan a curar las enfermedades. Vamos directamente al síntoma y no a la causa, y entendemos que en el mundo la enfermedad hoy está relacionada con la alimentación. Y si no nos mata el virus nos va a matar la comida, nos va a demorar un poco más y vamos a padecer todos, porque es la calidad de vida lo que yo quiero que ustedes tengan presentes, más allá de que seas gordito o no seas gordito, te conformes o no te conformes, te guste o no te guste el sobrepeso. Es la calidad de vida y de energía que tenés. Y se los digo así
porque esto yo lo compruebo, esta Luz también, ella, la doctora Luz Vázquez, que ella es paciente, y ella también se los va a poder comentar, cómo cambia tu energía cuando cambias tu comida. ¿Ah? No, no sos gordo, estás gordo, y ese es un mensaje. Le cambiamos el combustible al cuerpo y el cuerpo maravillosamente se acomoda. No tenemos que pensar tanto, simplemente cambiemos el combustible, ese es el mensaje. Bueno, muchos profesionales de salud ignoran el tema y son difíciles. Y sí, porque nos quedamos de facultad. Fíjense que en la Facultad de Córdoba, yo sé que hasta el año pasado, acá en la Universidad Nacional de Córdoba, seguían con el mismo plan de estudio de 1984. Eso me enteré, no sé si ahora lo habrán cambiado, pero ténganlo en cuenta. Venimos con estos paradigmas viejos que hoy ya cayeron porque realmente no sirven, pero por ahí muchas les da miedo, muchas nutris, y creen, tienen problemas. Es lo mismo, pienso que tenemos que hacer algo, son baratos. Bueno, sigamos entonces. ¿Qué es lo que está pasando? Esto, ese tejido adiposo como un mecanismo protector, que a nadie le gusta tener tejido adiposo, pero nos está cuidando y nos está protegiendo de todos esos tóxicos, de todas estas sobrecargas continuas de azúcar, la está almacenando, pobrecito ese tejido adiposo, pero se está superando su propia capacidad y límite, porque ese tejido, esa célula que tiene hiperplasia, como les decía, llega un momento que ya no crece más, y ahí es donde se atrofia, se muere, y se va generando todo un nocivo estado, y fíjense que se distribuye muy distinto entre los hombres y las mujeres. Por eso las mujeres tienen más tendencia a la obesidad y al sobrepeso, porque acumulan más, pero están protegidas porque tienen una adiposidad que no es visceral. En el hombre está principalmente localizada en el tronco, en la región abdominal, y es ahí donde fluye muy rápido la circulación por el tipo de receptores que tiene el tejido adiposo de esa zona, y es ahí donde aparecen las enfermedades cardiovasculares que son más frecuentes en los hombres. Las mujeres estamos protegidas a causa también del tipo de receptores que tenemos, que son diferentes, y por eso hace que acumulemos grasa ahí. Pero de todas maneras no es ni bueno, no es bueno de ninguna manera, ni para los unos ni para los otros. La obesidad, el tejido adiposo es justamente un método de reservorio de energía que hoy lo estamos saturando. Y es una bomba para nuestra salud, porque esa inflamación es justamente la puerta de todas las enfermedades. Hay, como les digo, esa inflamación, todo lo que está generando en esa célula, para que lo vean. Puede haber personas con normopeso que tengan una capacidad, porque hay personas que por unas cuestiones hormonales no pueden generar más tejido adiposo, pero se terminan enfermando lo mismo, porque generan inflamación. Y ese es el punto. Y bueno, ahí está, ese alimento de diseño que están pensados para impactar en nuestros sentidos, y el médico diciendo, señora, coma menos caloría, tome gaseosa si quiere, y muévase más. No puede tener energía esa persona con sobrepeso, no puede salir a caminar si sus células no están funcionando bien. Adentro de la célula realmente ahí está la hambruna nutricional, porque esa célula está resistente a causa de ese efecto de esos bombardeos de glucemia y de esa insulina que no puede funcionar. Entonces, acá está la alimentación inteligente. Bueno, entendiendo todos estos complejos problemas, bueno, acá viene la parte de lo que yo hago, la alimentación inteligente. Yo lo simbolizo con la llave que destraba, porque realmente, y no es una llave que está difícil de alcanzar, yo se la doy al paciente, y esto no es que el paciente tiene que ser dependiente del profesional. Yo quiero que la persona sea independiente. En realidad esto es un estilo de vida que tenemos que ir aprendiendo. Hoy tenemos que destrabar el problema, y los profesionales desde este lugar tenemos que empezar a hacerlo a través de esa indicación. Pero a mí me gustaría que eso se transforme en la nueva forma de alimentación mundial. Esta llave, justamente, que yo digo inteligente porque implica muchas cosas, implica principalmente cambiar el estilo de vida a través justamente de eso. Vamos directamente a la causa del problema.
esta obesidad, este sobrepeso y todas estas enfermedades que ustedes como médicos profesionales se tienen que enfrentar todos los días, estos cánceres que son cada vez más frecuentes, la prevalencia de cáncer también de colon es cada vez más frecuente. Vamos directamente desde la causa, a ver si se me pasa. Y, a ver, acá está. Y bueno, no vamos a hablarles de actividad física si no tenés energía. Yo no te voy a decir, desestresate si sos médica, si sos médico y tenés una vida como la de la mayoría de los médicos que no paran nunca, que no pueden parar, porque por más que quieran no pueden, por más que uno tenga deseos y sepa que es bueno, a veces no se puede. Entonces, ¿para qué vamos a pedir algo que tampoco se puede? Son varios los aspectos que tienen que ver con el estilo de vida, pero empezando con la alimentación, es la primer pieza que destraba las otras, porque solo se va acomodando. Eso yo lo digo desde la experiencia. Destrabamos ahí y todo el otro, te empezás a tener más energía, te sentís mejor, te tenés más ganas, descansas mejor, porque también eso sucede, descansas muchísimo mejor, y ya ahí sí te podés mover, y ya tenés ganas de estar en contacto con la naturaleza, y el estrés también se va reduciendo. También porque empezás a tener un poco más de autoestima, porque empezás a darte cuenta que vos podés, que no era tu culpa el problema. Bueno, ni fue falta de voluntad. Bueno, la alimentación inteligente, la palabra cetogénica, dieta cetogénica, hoy la dieta keto, la dieta ceto, la dieta paleo, la dieta... Hay tantas definiciones para la dieta keto, ceto, que hoy en día es mejor decir no es dieta cetogénica porque me vienen los pacientes, pero yo también hago dieta cetogénica, me dicen, y les digo no. Cada maestrito con su librito. Dieta cetogénica en realidad es un tipo de alimentación que se generó como dieta para tratar enfermedades neurológicas, que es muy alta en grasas. Yo no digo que las grasas sean malas ni sean buenas, bueno, sería otro capítulo hablar de grasas, pero en este caso, esta alimentación inteligente es una dieta baja en hidratos de carbono. Destrabamos el problema sacando los hidratos de carbono. ¿Ah? Es a base de alimentos naturales, nos basamos en ese, sería el segundo punto de decisión, el alimento es natural, sí, el alimento es procesado, no. Y como lo que quiero destrabar es el descenso de peso, y es que la insulina empiece a funcionar mejor y que esa célula respire y se ponga receptiva, son alimentos de bajo índice glucémico. Es decir, las frutas no las damos o las damos muy medidas como una cuestión estratégica para que esa persona pueda mantenerlo en el tiempo. Y es ahí donde yo me tengo que salir del libro, porque ahí ya cuando le doy frutas se me pierde un poco la cetosis, pero me tengo que salir del libro y lo tengo que llevar a lo práctico. Si en lo práctico vos necesitas comer algo dulce, porque si no te va a terminar comiendo un chocolate, prefiero decirte come una fruta o comete una receta de las dulces, que te cortan un poco la cetosis, pero no te alteran el organismo. Se sigue generando esta autorregulación fisiológica cuando consumimos alimentos naturales. Eso es lo que hacemos, rehabilitar nuestro organismo solamente a través de los alimentos naturales. No damos suplementos, salvo casos muy exclusivos, muy específicos, pero en realidad esa persona que viene con sobrepeso y obesidad, el primer problema es su sobrepeso y obesidad. Ya cuando te quedan flacos, ahí vamos viendo, pero en realidad no hacen falta suplementos, porque como esta dieta está integrada por alimentos naturales. Nosotros también siempre hacemos hincapié en que elijan los alimentos de la época, y la naturaleza nos aporta el nutriente necesario, la vitamina necesaria, el mineral necesario en el momento que hace falta. Entonces no hay tanto problema de carencias nutricionales. El problema principalmente tiene que ver con el efecto de esta azúcar alta en la sangre y todo lo que ya les vengo diciendo. Pero sí, es una dieta cetogénica, es una dieta cetogénica no alta, también que el estado de cetosis tiene un margen amplio, que eso ya nosotros no, por una cuestión también de accesibilidad, no medimos la cetosis en sangre, salvo en algunos pacientes que pueden comprarse las tiritas reactivas, pero en realidad tampoco nos importa tanto porque sabemos.
nosotros lo medimos principalmente por los síntomas. El primer efecto que te va a pasar cuando empeces, cuando ya hayas hecho esta dieta y hayas pasado el tercer, cuarto día, el quinto, sexto, es que se te cierre el apetito, y que se te cierra totalmente el apetito. No vas a tener hambre. Y ahí está la magia. Comiendo se te cierra el apetito, comiendo se te va el hambre, y tu cuerpo empieza a funcionar distinto. Se va restableciendo tu organismo, tu salud. Entonces, ese indicador nosotras lo vamos chequeando. Nosotras digo porque somos muchas nutris en el equipo, entonces eso nos da pauta de que ella está en cetosis. Aparte el paciente mismo nos refiere su aliento y demás, pero tampoco nos obsesionamos con contar, con ir chequeándolo. Pero, ojo, que el paciente que se lo puede comprar, a mí me encanta porque ahí va aprendiendo mucho, porque la cetosis es muy particular, muy personal, no en todo, depende de muchas cosas que se alcance y que se sostenga un estado de cetosis. Depende de si dormís, depende de tu estado de ánimo. Acuérdense que nuestro hígado produce continuamente glucosa, por más que no consumamos carbohidratos. Entonces, a veces se pierde a causa de que tengas una mala noticia, un estado de ánimo mal, también perdes la cetosis a veces. Son datos que no lo comento, pero también no lo cuento mucho a los pacientes, pero también pasa eso. Porque tampoco me interesa tanto que nos obsesionemos con un número. Pero sí, es una dieta que te quite el hambre, esa es la gran ventaja que tiene, que va a generar esto, la rehabilitación metabólica, esa parálisis metabólica que había a causa de que esa célula no podía funcionar, esa mitocondria se estaba muriendo, atrofiando ahí, que estaba generando estrés oxidativo, envejecimiento y un montón de otros efectos. Esta rehabilitación, a causa de sacar los carbohidratos, va produciendo esto, el control glucémico, se van regulando. Yo le pido a los pacientes con diabetes que me vayan midiendo las glucemias, es una pinturita las glucemias, eso a las médicas, fíjense, por supuesto que los tienen que medicar y obviamente yo en eso no me puedo meter y como le digo al paciente, vos consultalo con tu médico, no toques la medicación hasta que te ve el médico, pero es increíble cómo se va mejorando esas glucemias, principalmente las de ayunas, es maravilloso. Se va disminuyendo la inflamación y la persona va sintiéndose muy distinta. A ver, acá está. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Frenamos el metabolismo glucolítico, que es el que nos viene sacando toda la energía, y lo pasamos al metabolismo lipolítico. Hacemos que el cuerpo, con esta dieta, empiece a funcionar a expensas de la grasa, esa grasa que tiene almacenada, esa grasa que está en ese tanque, en ese reservorio que es gigante. Fíjense acá los depósitos que tenemos de combustible. El primero es la sangre, que es la glucemia, se quema rápido, en un ratito ya la gastás, en 70 más o menos. Ahí vamos al depósito del glucógeno muscular, y cuando gastamos todo este glucógeno muscular, ahí recién, cuando se gastó todo, se accede al tanque de la energía potencial más fuerte para la cual estamos programados. Pero ¿qué pasa? Si vos estás comiendo yogurcito, barrita de cereal, fruta, barrita, bueno, todas estas carbohidratos, galletitas, tostaditas, estás siempre cargando el tanque de glucógeno, de glucosa, y la insulina está alta en la sangre y ahí no vas a poder pasar al tanque de combustible principal, que es el de la grasa corporal. Cuando la insulina está alta en la sangre, se bloquea la lipasa hormona sensible, que esta es la llave y la puerta de entrada al metabolismo de las grasas, a esa beta-oxidación, para que recuerden las nutris y los médicos. La beta-oxidación se va a producir cuando esa lipasa esté ahí activa y la insulina baja es la que hace que se aparezca esta enzima, la lipoproteína lipasa. Y es ahí donde empieza a fluir una gran cantidad de energía disponible. Ese ácido graso, que es una fuente muy buena de energía, ustedes recuerden, y para esto sí que sirven las calorías, digamos, para darse cuenta de la relación. Carbohidratos tienen 4 calorías, 1 gramo de carbohidrato tiene 4 calorías, 1 gramo de grasa tiene 9. Fíjense la energía potencial que tenemos en nuestro reservorio. Por eso ese paciente que hace la dieta, pasa la primera semana, le cuesta, pero después no puede dormir a veces del nivel de energía que tiene, porque tiene un caudal muy grande de energía ese tejido adiposo. Potencialmente es mucho más eficiente la energía. Destrabamos
destrabamos, pero ¿qué pasa? Esta es eso de no pisa, ¿no? Te saliste con un poquito, y esto está muy bueno, yo se los cuento, está fabuloso, pero te salís con un poquito y lo bloqueas de vuelta. Y no solamente eso, sino como son alimentos adictivos y estimulantes, el poquito no existe. No, acá no existe el permitido en Córdoba Nutrition, porque el poquito te lleva al círculo vicioso, porque ese cerebro que se está recuperando también, estamos hablando de una rehabilitación de ese cerebro adicto, cuando recibe de vuelta la droga, disfrazada de comida, se enciende y no lo pagas, no lo pagas. Y más en este momento que estamos emocionalmente complicados, menos todavía. Entonces, una de mis frases es, ni un poquito ni nada, digo no. Y eso los pacientes ya lo saben, hay que entrenar conducta. Por eso también yo lo llamo alimentación inteligente, porque va más allá de contar calorías, ni de... aprendo a manejarme en mi propio entorno de otra forma, en un entorno donde los otros a veces no colaboran y es ahí donde uno tiene que ser justamente sumamente atento, atento, atento. Tu cuerpo deja de pedir comida si no te salís, pero si te estás saliendo vas a seguir siempre en el mismo círculo y lo vas a terminar abandonando. Bueno, a ver, la energía justamente en este caso viene de las grasas. Acuérdense que el ciclo de Krebs recibe sustratos, el acetil-CoA es el que recibe el ciclo de Krebs, y pueden venir de esta derivación de las grasas. Entonces esa energía, tenemos disponible energía, nuestro cerebro se ha comprobado, más que comprobado, que funciona muy bien con los cuerpos cetónicos, son moléculas de alta eficiencia. Además, el beta-hidroxibutirato, que es uno de los 3 cuerpos cetónicos, es excelente, funciona muy bien con nuestras neuronas. Justamente el que quiere estudiar esto ayuda muchísimo a la concentración. No la primera semana, pero cuando te vas acostumbrando y cuando ya acostumbras a tu cuerpo a que se trabaje con el metabolismo de las grasas, la energía la va a tener siempre disponible. No te va a pasar como te pasa, que te cuesta. Todo, ya se van a dar cuenta. Bueno, cetonas, esa cetona justamente, esa grasa que se va liberando a causa de esta, justamente de esta enzima, la lipasa hormonosensible, que como la insulina baja, se activa la lipasa hormonosensible, esa grasa sale, se transforma en energía en los músculos, y también el exceso se va al hígado, y es ahí donde se producen los cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos se ha comprobado, y cada día hay más evidencia sobre los beneficios que tienen estos cuerpos cetónicos en el organismo. No nos quedamos solamente, bajo de peso, listo, me quitan el hambre. Por un lado, bueno, tienen el potencial ese de quitarte el hambre porque inhiben a la grelina, que es la hormona que nos da apetito, entre otros, ¿no? Pero también estos cuerpos cetónicos se ha comprobado que reducen la inflamación y el estrés oxidativo. También esto es a causa de que no hay azúcar en sangre, o sea que mejora muchísimo el rendimiento deportivo, son ideales para nuestro cerebro. Y la zona de cetosis está ahí abajo, ustedes fíjense, es amplia, es amplia. No es que te tenés que obsesionarte comiendo grasas, porque en realidad nosotros no damos grasas. Luz Ivy paciente sabe, hablamos de poco de las grasas, hablamos de la grasa de coco, hablamos del ghee, hablamos del aceite de oliva, pero no es que estamos comiendo en cantidad, porque como tenés sobrepeso, el objetivo es que se habilite que tu organismo coma tu propia combustible. Si le damos combustible de afuera, por más que sea bueno, no nos va a comer nuestra propia grasa. Entonces, esta dieta es cetogénica, pero no tiene alta grasa. ¿Genera efecto de cetosis en el cuerpo? Sí, pero no es la clásica dieta del libro cetogénica del alta en grasas. No, ahí yo me salgo de los manuales y funciona. Eso es lo que les puedo decir. A ver... bueno, está basada en esto. El que quiere saber, alimentos naturales. Alimentos, hablamos de los huevos, por excelencia, ¿qué haríamos sin huevos? Hablamos de los aceites, hablamos de las semillas, hablamos de los omega 3, que sería un capítulo aparte, porque también el omega 3 es antiinflamatorio. No suplementamos, pero también se podría suplementar y está muy bueno. Personas que comen más pescado son las que más bajan de peso. Fabuloso el pescado, pero ¿qué pasa? Por una cuestión económica, yo no le puedo estar diciendo a los pacientes, come pescado 4 veces por semana. Entonces,
yo intento acomodarlo, por eso yo lo llamo inteligente, de la forma más factible para que todos lo podamos hacer. Entonces no me trabo en tenés que consumir suplemento de omega 3, tenés que bajar de peso para tu salud. Entonces si no podés comprar omega 3 no importa, y si no podés comer carne, no comas carne. Lo mismo vas a entrar en cetosis comiendo de esta forma. Compra los huevos lo único, con eso ya estamos. Entonces, y la base son los vegetales. Eso es lo que realmente nos va a rehabilitar todo el organismo. Pero ¿qué pasa? En los primeros tiempos de descenso de peso, no hay que comer prácticamente, porque el organismo está en un proceso de reparación, donde ya la comida no hace falta porque se está abasteciendo de su propia energía como combustible. Entonces, con que comas muy poquito, porque se te cierra el apetito, ya tenés lo justo. Entonces, no hay que estar tanto en nutrientes, ni en lo que nos han enseñado, simplemente en ese reposo digestivo y en permitirle darle tiempo al organismo que se rehabiliten las funciones metabólicas, ni más ni menos. A ver, el ayuno. Justamente esta dieta tiene un proceso muy similar en las nutricionistas, seguro, no sé ustedes si en su plan de estudio se los habrán enseñado, pero nosotros en la facultad nos enseñaron lo que va pasando a nivel químico y metabólico durante el ayuno de un día, de 2 días, de 7 días. Y esta dieta está simulando un falso ayuno en nuestro organismo, ¿ah? A causa de que la insulina está baja. Comiendo, tu cuerpo está como medio simulando lo que es el ayuno. Esta autofagia es lo mismo, el ayuno es mucho más superador. Pero ¿qué pasa? Cuando haces esta dieta, esta guía de alimentación inteligente, se te cierra el apetito y empezás a ayunar sin que te cueste. Nosotras promovemos mucho el ayuno, ya vamos a hablar un ratito de eso, el ayuno intermitente, donde no es que es un deporte hacer ayuno intermitente, no, es guiarnos por nuestras propias necesidades. Eso es lo que no nos enseñaron, esa pirámide nos enseñó que teníamos que comer cada 3 horas, porque nos decían que el metabolismo aumentaba, pero ¿por qué era cada 3 horas? Porque como caían rápido las reservas de glucosa, teníamos que abastecerlo de vuelta y estar en esa ruedita de hámster enfermándote. Y eso es lo que pasó. Entonces, ahora no aplicamos ese criterio de ¿y cuánto tengo que comer? Yo no te digo cuántas veces tenés que ir a hacer pis. Vos vas a hacer pis cuando el cuerpo te lo pida. Lo mismo pasa con la alimentación. Este criterio también para que tengan en cuenta que no hay que tomar, si bien son buenas a veces las referencias científicas, pero esto la naturaleza misma nos da la verdad. Entonces, solo como cuando siento hambre, que es justamente uno de el mensaje, el camino que yo les hago entender a los pacientes. Cuando vos comes alimentos naturales, tu cuerpo te avisa adecuadamente, así como te avisa cuando tenés el pis, si estás sana, te va a avisar cuando tenés hambre, y ya me lo vas a entender a esto. Y si no tengo hambre, no como. Y como hay mucho sobrepeso y obesidad, cuando lo estás haciendo, se te cierra el apetito y no tengo hambre, no como. Podés desayunar si tenés hambre, si no, almorzarás. Y ahí es donde empezamos con los ayunos. Ese ayuno intermitente, que estamos hablando de 14 horas, es donde se va acelerando ese proceso de regeneración celular, se optimizan las funciones metabólicas celulares, se va generando esa autofagia maravillosa y todos los procesos de autosanación que nuestro mismo organismo tiene. Las hormonas se van equilibrando. Yo no digo que se revierte un hipotiroidismo, pero digo que se mejoran muchísimo. Digo que cada vez tenemos más personas con problemas de tiroides. ¿Qué está pasando? Es increíble, no sé ustedes si les pasa, doctoras, esto del hipotiroidismo, lo que está pasando en las mujeres es gravísimo. Eso, el 80% de las que yo atiendo prácticamente tienen problemas de tiroides, antes no pasaba, y son estas ingestas reguladas, donde tampoco pesas la comida, no te medís por cantidades, por números, tu cuerpecito solo te va a ir avisando. Y eso no se entiende, pero ya se van a dar dando cuenta. Bien, acá veo... cuando hablo de colegas me contestan lo más rico que debemos, entonces no cuentes conmigo. Muy buena charla, bueno. Sigan preguntando si quieren, yo después les voy a ir contestando, bueno. Pero todo esto que yo les vengo hablando, ¿cómo se resuelve, chicas y chicos? Se resuelve ahí, en la cocina.
el cambio que querés ver en tu vida está en tus manos y está, yo sé que esto les cuesta, ustedes médicos que no tienen tiempo para nada, el mismo paciente que te toca a vos que sos médico que le decís, tiene que alimentarse bien, pero a vos también te pasa como médica. Entonces, es ahí donde se resuelve el problema. El laboratorio, el farmacéutico está en tus manos y es la comida. ¿Y qué pasa? Un tomate no te compite con una barrita de cereal, entonces tenemos que tener comida rica para que esto tenga futuro y realmente lo podamos sostener en el tiempo. Y eso es justamente otro de los aspectos que trabajamos en Córdoba Nutrición. Es llevarlo al mundo de una forma que realmente lo podamos humanizar, bajarlo al cuerpo, a esto, hacer carne y sanar. Y bueno, y para eso justamente tenemos nuestras escuelas. La escuela de cocina, la escuela de gimnasio, la escuela de desarrollo personal, todos en el celular, chicas y chicos. Fíjense en el Instagram, Córdoba Nutrición, y ahí va a aparecer todo, la Córdoba Nutrición Gourmet, Córdoba Escuela de Gym, Córdoba Nutrición, desarrollo personal, donde tenemos una propuesta gratuita, amplia, porque como les digo, mi misión es que nos ayudemos entre todos, que nos sanemos entre todos, que las políticas no van a cambiar, la industria farmacéutica y alimentaria tampoco, entonces vamos a cambiar nosotros, cada uno desde su casa, colaborando con ustedes, con sus hijos, con su familia y con sus pacientes también. Pero si ustedes no lo aplican en ustedes, tampoco lo pueden compartir. Eso también es un criterio para que lo tengan en cuenta. Cuando lo pasas por tu cuerpo esto, ya te vas a dar cuenta de que era esto, funciona, pero cuando no. Y bueno, en estas escuelas de cocina, que es lo más importante, como les digo, la cocina, enseñamos a hacer los pancitos sin harinas, hay clases gratuitas, hay vivos gratuitos que están todos ahí, fíjense, donde es fácil, no es que te tenés que poner a cocinar todo el día, no, el que le agarró la mano es fácil, además como vas a comer cada vez menos, después no, te vas a dar cuenta que no te va a quedar una buena inversión, prepárate el pancito de taza que se hace en el microondas en 3 minutos. Como vas a tener energía, estamos todo el día encerrados en la casa, tenemos la escuela de gimnasio, de gym, para movernos, unas clases re lindas. Y como nos hace falta esta cuestión emocional, porque también sale, no es fácil la cuestión abordarlo desde lo emocional, las emociones, la tristeza, la angustia, la incertidumbre y todo lo que nos pasa, hacen que querramos calmarnos rápido con comida que nos hace mal. Entonces, para eso nuestra profe Pau nos enseña a desprogramar eso. Y bueno, nosotras, las Nutris de Córdoba Nutrición, que somos las que vamos ayudando a los pacientes. Hay actividades que son gratuitas, que son un montón, hay otras actividades que son pagas, como la consulta, pero yo, por ejemplo, todos los lunes hago vivos gratuitos en el Instagram, en el Facebook de Córdoba Nutrición Comunidad, que somos más de 700.000 personas, donde se ha generado una revolución realmente, por eso Luz me conoce, creo, porque movió esto, se mueve cada vez más y más y más y más, pacientes de todos lados tenemos. Desde ahí, porque yo les voy diciendo cómo hay que hacer, porque esto es ayudarnos entre todos, simplemente compartirlo, y compartiendo tu foto de tu comida, de tu descenso de peso, te motivas vos y ayudas a los otros también. Por detrás de nosotros hay un montón de gente, Evelyn la cocinera, que es una maestra, nuestras secres que son las que brindan turnos, las Nutri, Daniela Simón, que ella me ayuda con el Facebook, Paole y otras tantas más personas, pero es como que somos todas mujeres. Todo realmente es muy lindo, y bueno, comiendo rico, no pensemos en la calabaza ni en la verdura hervida, pensemos en la comida rica, pero en la comida de verdad, en la comida natural. Yo no digo que vamos a hacernos veganos, no, porque justamente yo lo llevo al punto medio, donde tampoco se puede lo natural 100%, porque ni los huevos que estamos consumiendo son nada es natural hoy en día, pero el objetivo es el horizonte que sea lo natural. Uno nunca llega al horizonte, pero sabemos que para allá vamos. Entonces, la idea es que sea el producto lo más natural posible, lo más cercano a la naturaleza, no en paquete. La dieta está gratis en la web o en la aplicación. Ustedes buscan Córdoba Nutrición, guía de alimentación inteligente, y ahí la tienen. Está el canal de YouTube, tenemos todas las herramientas para que la empiecen. cordobanutrición.com, la web. Y la aplicación Lorelei Nutricionista. Después,
ya vamos terminando. Bueno, ya hasta lo último, porque también lo que va pasando es que este daño a los intestinos, y esto sería un capítulo grandísimo, así como el tejido adiposo, pobrecito, es el que se encarga de recibir todo el achaque de la glucemia, el primero también que recibe antes es nuestro intestino. Por eso se está haciendo permeable, por eso hay cada vez más patologías intestinales, más colon irritable y todo eso, a causa de que es un filtro maravilloso que la naturaleza nos dio, y lo estamos realmente alterando, y realmente lo estamos agrediendo muchísimo con tantos químicos, con tantos ultraprocesados. La naturaleza no nos proveyó de los mecanismos para poder digerir y procesar todos los químicos y todas las sustancias artificiales que te aportan esos alimentos, esos comestibles de diseño, mejor dicho. Entonces, ahí tenemos el problema. Y cuando esté permeable el intestino, atraviesan todos los tóxicos, todas las sustancias, se generan anticuerpos, y es ahí donde aparecen las enfermedades inmunológicas, y llámese el hipotiroidismo de Hashimoto, y todas las, la enfermedad celíaca, etc. Si bien hay otras causas, pero bueno, esto también, para que lo tengan en cuenta, ese pobre intestino. Y como nuestras células se reciclan maravillosamente, se reciclan y se regeneran, tenemos esa capacidad. Por eso el cuerpo cambia, vos no sos gordo, vos estás gordo. Entonces, como el cuerpo cambia, también nuestro intestino se va recomponiendo. Y en ese proceso de descenso de peso también se va regenerando el intestino. Y es por eso que nosotros damos una sopa en la 4ª semana que ayuda mucho a bajar y también a ayudar a ese intestino, pobrecito, que funciona mal. Y bueno, pobre tejido adiposo, que nos está protegiendo. Y bueno, eso sería la charla. La alimentación inteligente está al alcance de todos. Todos podemos colaborar con el otro. Primero, si no lo pasas por tu cuerpo, tampoco lo vas a poder compartir, porque en teoría no sirve. Así que, bueno. Realmente, Lorelei, hermosa tu charla. Y fue una de las razones por las cuales te invitamos, porque todo lo que vos decís está disponible y no es algo demasiado comercial, ni lo que nos animó a invitarte, sin que parezca que esto es una propaganda, sino sabemos muy bien que existen estudios incluso que hablan de una dieta cetogénica que revierte la diabetes en pacientes diabéticos de reciente inicio, por ejemplo, ¿verdad? Hay estudios a largo plazo hechos ya y publicados incluso en el ADA, en el Congreso Anual de la Asociación Americana de Diabetes. Entonces, nos parece muy bueno tener este tipo de conversaciones para conocer, saber y utilizar todas las herramientas disponibles. Lorelei, te agradecemos tantísimo. Y hay alguna pregunta que quisiera hacerte. La doctora Claudia Patricia Neves de Sousa pregunta si este plan sería difícil para un vegetariano y si el paciente tuviera náuseas, o sea, que los cuerpos cetónicos pueden producir náuseas y si el aliento cetónico les molesta. Sí, mira, tengo vegetarianos, yo prácticamente no como carne y yo todo lo que digo lo hago, no hace falta tener sobrepeso para comer de esta forma, así que no hay problema, porque el cuerpo se acostumbra. Es la adaptación de los primeros 3 días que te va a costar, pero si vos consumís huevos, acuérdense que el huevo, la proteína, la clara de huevo tiene la proteína más completa de todos los alimentos. Tenés proteína, tenés energía. Entonces, con el tipo de preparaciones, porque tenemos los panes con semillas, ya ese vegetariano encuentra, porque el problema del vegetariano más que nada es la forma de qué come si no tiene tejido para morder y que no se llene, que se llene con lo que coma. Y justamente las recetas que les ofrecemos, que están todas gratuitas en internet, en la web, en la aplicación, y las vamos compartiendo y todo lo que les digo con las clases gratis, ese va a comer una pizza masa de coliflor, un pan masa de coliflor, un pan masa de zucchini, un pan de huevo, un pan indicado, un pan de taza, te haces sanguchitos. Entonces hay muchísimas opciones. Y en un vegetariano que tiene sobrepeso, a mí no me interesa el hierro. De todas maneras, el hierro te lo aportan las verduras de hoja verde, te lo aportan algunas semillas y demás. A mí me interesa que baje de peso primero. De todas maneras, no se va a quedar anémico. Hay muchos casos de pacientes anémicos vegetarianos
que empiezan con la dieta y se les resuelve la anemia, y esos que no comen ni siquiera, no comen hierro, no consumen carne, que la anemia viene de otro lado, eso es otro capítulo también, por una alteración funcional en el organismo. Un vegetariano lo puede hacer. Los mareos sí, pero en realidad dolores, puede ser dolor de cabeza, puede ser náuseas, son los primeros 3-4 días que es la keto adaptación a la fiebre keto, que ya lo saben, como propio, no a todo el mundo le pasa, por eso yo les insisto tanto en el agua con limón, porque el limón ayuda mucho a que ese hígado funcione bien, porque todo depende ahí del estado del hígado. El hígado es el órgano que tiene que trabajar en este caso, ¿y qué pasa? Cuando hay un hígado graso, ahí en este caso de personas, o cuando hay insulinoresistencia, que por lo general hay hígado graso, ahí pueden tener más síntomas. Entonces lo que yo les digo es comer naranja, pero en realidad comer naranja sería cuando ya lo tenés al problema. Toma mucha agua, mucha agua con limón, y eso ayuda a que no pase. Y si pasa, son unos días, no es siempre. Y el aliento no. Como esta dieta no es alta, no es una dieta muy alta en formación de cuerpos cetónicos, porque no nos fijamos tanto en qué vegetales, porque si la tendremos que hacer bien estricta, sería muy distinto. Podés comer cualquier vegetal menos los que tienen almidón, los tubérculos. La persona lo va acomodando y no genera. Aparte, ese aliento cetónico puede ser el primer mes, después ya no, por lo general. Lorelei, preguntan la sopa del la cuarta semana. Bueno, tienen que ver, supongo que tenés la receta por ahí, ¿verdad? La sopa ácida. La sopa. Y bueno, en realidad yo quería agradecerte, Lorelei, y probablemente invitarte a otra charla, ¿verdad? Veremos cómo, de hecho ahora tuvimos más de 210 participantes, impresionante, así que muchísimas gracias. Y quiero dar por terminado porque ya es tarde, y gracias a Luz porque nos comunicó, y a todos los participantes. Sabemos que no existe una sola dieta, pero siempre es bueno conocer todo y ver cuál se adapta al paciente en su circunstancia particular. Existen pacientes que están muy complicados, los cuales no le podemos dar este tipo de dieta, o pacientes que no se van a adherir, lo sabemos, pero existe mucha gente que se va a beneficiar con este tipo de alimentación. Así que muchísimas gracias, Lorelei, gracias a todos y nos vemos en la próxima. Chao. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Luz, Gracias. gracias. Chao, Gracias. chao.